gozo volver a estar en este día compartiendo y caminando juntos en este aprendizaje de la palabra de Dios. Hoy voy a empezar con la oración de gratitud a través de o por medio de la palabra de Dios. Dar gracias a Dios por este libro. Quiero volver con el tema de el autor que les hablé ayer, este misionero que es un misionero en la China, todavía está vivo, y que fue llamado el hombre celestial. De pronto alguien ayer se quedó preocupado, ¿cómo así? Celestial solo Dios. No, quiero hacer la aclaración que lo llamaron así porque una vez fue cogido por la policía, llevado preso, y al estar allí cautivo, le preguntaron su nombre, y resulta que él se dio cuenta que unas casas cerca estaban unos hermanos reunidos orando, unos cristianos orando y cantando, y la manera de él avisarles era gritar fuerte alguna palabra que ellos la captaran. Entonces cuando le preguntaron, ¿usted cómo se llama?, él muy fuerte levantando su voz dijo, yo me llamo el hombre celestial. Y de esa manera los que estaban reunidos se dispersaron y no los tomaron cautivos también a ellos. Y desde ese día entonces el sobrenombre, o los llamaron así curiosamente, el hombre celestial. Quiero hacer esa aclaración, pero la aclaración principal de esto que quiero compartir es que este hombre, al recibir la Biblia, como les comenté ayer, se emocionó tanto que inmediatamente fue y se memorizó el Evangelio de San Mateo. Todo el Evangelio de San Mateo se lo memorizó como en algo así, en lapso de un mes. Y de esa manera entonces empezó a salir a hablar de Cristo por todo lugar, y donde llegaba le decían, bueno, predíquenos, enséñenos, y él decía, yo no sé predicar, yo no sé enseñar. Entonces lo único que él hacía era repetir de memoria el Evangelio según San Mateo, todo el capítulo, y cuando terminaba la palabra de Dios había tocado el corazón de la gente. Lo que quiero entonces es que demos gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado, que es de bendición, de instrucción. Señor, gracias por el provecho que hay en tu palabra, en acercarnos a ella. Señor, gracias porque ella es vida. Danos el deseo, Señor, de estudiarla. Danos el deseo, Señor, de vivirla. Danos el deseo, Señor, de a través de la palabra crecer a una relación más profunda contigo, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta etapa de descubrir la Biblia, entonces quiero seguir el paso que llevamos. Ya hablamos entonces que es el manual de instrucciones, ya hablamos que es única, y hoy les voy a hablar un poquito del término Biblia. Ese término Biblia es un término griego que en realidad significaba los libros. Con el paso del tiempo y cambiando el tema de los idiomas, entonces llegó a llamarse la Biblia. Entonces es interesante eso porque la Biblia en realidad debería llamarse los libros, porque estamos hablando de una tremenda biblioteca. La Biblia entonces está conformada por dos sesiones. La sesión número 1 es el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, o también la llaman Alianza, y el Nuevo Testamento. Estén muy atentos que aquí voy a hacer una aclaración, porque hay dos diferencias entre la Biblia que usamos normalmente en la iglesia cristiana y la Biblia que utiliza la iglesia católica. El Antiguo Testamento exclusivamente, la Biblia católica tiene 7 libros más, es decir, tiene 46 libros. Y la Biblia cristiana, la que usamos en la iglesia cristiana, solo tiene 37 libros. Entonces, esa es una diferencia porque eso fue una discusión bastante fuerte. Los libros adicionales o como les llamamos libros apócrifos, les decimos, normalmente la Iglesia Católica los llama libros deuterocanónicos, es decir, que fueron admitidos en el canon como en segundo lugar.
Eso fue después de una larga discusión de los sabios para algunos sacarlo y otros dejarlo allí. Y entonces se generó esa discrepancia, y finalmente entonces aparece que tenemos como dos caracterizaciones en la Biblia cristiana y la Biblia de la Iglesia Católica. En últimas, los cristianos también leemos esos libros porque hay unas enseñanzas allí bonitas, pero la Iglesia cristiana considera que estos libros más que todo son historias y no tanto inspiración de Dios. El Nuevo Testamento sí es idéntico, tiene 27 libros. Entonces, en total, la Biblia que utiliza la Iglesia Católica tiene 73 libros, mientras la Biblia que utilizan los cristianos tiene 66 libros. Muy bien. Ahora, esos libros están estratégicamente organizados. Es como si llegáramos a una biblioteca y empezáramos a mirar: estos son los libros de matemática, estos son los de inglés, estos son los de biología. Exactamente así también está la Biblia organizada. Hay una organización especialmente que se utiliza la Biblia hebrea, y es distribuirlos entre grupos: la ley, los profetas y los escritos. Pero normalmente nosotros, en la manera como estudiamos la composición de la Biblia en una forma como más básica, o como para tener un mayor entendimiento, entonces la clasificación que se ha adoptado desde la Biblia griega se organiza así, especialmente el Antiguo Testamento: el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. No se ponga ahorita desesperado porque es todo eso, que como vamos caminando va a llegar su momento donde vamos a explicar y todas estas cosas van a quedar completamente claros. No voy a profundizar más allí, solamente quiero compartirles esos pensamientos porque vamos a ir avanzando. Un manual, un libro único, ahora una biblioteca. Esas serían las 3 lecciones que, si alguien le preguntara qué ha aprendido hasta aquí, usted pudiera responder. Muy bien, vámonos entonces al estudio devocional. Y estamos con el Salmo 119, versículos 1 hasta el versículo 8. Y hemos aprendido entonces que allí hay 7 términos que son sinónimos. Y al hablar de sinónimo, lo que queremos decir es que uno pudiera reemplazar al otro en cualquier lugar, porque están todos orientados, dando el significado único de la palabra de Dios. La segunda cosa que aprendimos ayer es que el Salmo invita no solamente a leer, sino a guardar. Guardar los mandamientos, guardar los preceptos, guardar los estatutos, etc. Y vimos allí 7 términos que ya están metidos en ese texto, como haciendo el principal énfasis o poniendo como agente principal la palabra de Dios. Hoy voy a hacer un énfasis en solo una frase. Y bueno, voy a leer el Salmo, porque es que no podemos pasar un día sin leer la palabra de Dios. Y como este es el devocional, esta es la 3ª vez que lo leemos. No se cansen. Entre más leemos, más provecho sacamos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Muy bien. ¿Cuál es la frase sobre la que quiero hacer énfasis en este devocional hoy? La frase sobre la que quiero hacer énfasis está en el versículo 2, la parte final. Dice: y con todo el corazón le buscan. Qué interesante. El Señor está pidiendo que no se le busque de cualquier manera.
Hay que buscarlo de todo corazón. Ahora, yo quiero mostrarles que la palabra de Dios es clara en ese llamado de Dios. Y voy a usar una palabra un poquito más fuerte todavía, en esa exigencia de Dios. Si usted se va a acercar a la palabra, si usted va a buscar a Dios, debe buscarlo de todo corazón. Hay muchas maneras falsas de acercarse a Dios. Nos acercamos a Dios porque necesitamos que solucione un problema. Nos acercamos a Dios porque estamos expuestos a una situación difícil. No, es acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Mire, por ejemplo, lo que dice el libro de Deuteronomio acerca de esto. El capítulo 4, versículo 29, le dice Dios al pueblo: si ustedes me hayan dejado, se hayan olvidado de mí y llegue por causa de eso una dificultad, y yo los haya castigado dispersándolos entre las naciones, si de allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Mucha atención. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12, le dice Dios al pueblo de Israel: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Y en el capítulo, voy a leer solo algunos, voy a leer dos más. Capítulo 13, versículo 3 dice: no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Permítame hago este comentario. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es que van a venir por permiso de Él personas hablando supuestas profecías, pero en realidad son engañosas, son mentirosas, son completamente pensamientos humanos, no vienen de Dios, y entonces el Señor le dice que no le dé oído a esas enseñanzas, sino que cuando escuche eso, Dios va a permitir probar su corazón para saber si ellos en realidad le aman con todo su corazón. Si no le aman con todo su corazón, a lo mejor van a prestar su oído para atender a las palabras mentirosas de esos profetas, y allí Dios los va a probar. Entonces, es muy importante, hermanos, amigos, usted que está unido o unida a esta transmisión. Dios quiere que sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus decretos sean guardados en nuestro corazón. Pero hoy nos pide algo más: que nosotros amemos al Señor con todo el corazón, que el acercamiento a la palabra sea un acercamiento con todo el corazón, sincero, y de esa manera entonces vamos a sacar el mayor provecho de las Escrituras para nosotros. Mañana vamos a terminar esta parte, este primer párrafo, y vamos a hacer la aplicación general de todo esto, porque hasta aquí lo que he hecho es unas observaciones generales. Así que le invito para mañana que nos encontremos y recibamos un cierre de este primer párrafo del Salmo 119 con la bendición y la dirección de Dios. Dios te bendiga.